Ok, pues muy buenos días. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Y bueno, hoy vamos a trabajar con el tema de inteligencia emocional. Y como tal vez ya se pudieron dar cuenta en la plataforma, hay una actividad que no está contemplada dentro del calendario que precisamente es un test de inteligencia emocional. Son 44 preguntas, si no mal recuerdo, las que se van a responder y es en línea, entonces simplemente les pido que en la medida de sus posibilidades ingresen a lo que es a este test y vayan respondiendo y ya después al final les va a arrojar sus resultados. A mí lo único que me van a compartir obviamente es la gráfica que viene y una reflexión de cada uno de los rubros. Son 6 rubros los que está manejando o son 6 aspectos los que maneja. Entonces a mí me van a compartir lo que es una reflexión de cómo pueden mejorar ese rubro o ese elemento para su inteligencia emocional, ¿sí? A eso se refiere específicamente. Y bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más. El día de hoy vamos a trabajar, les decía, inteligencia emocional. La semana pasada estuvimos trabajando con lo que fue inteligencias múltiples, donde, bueno, estuvimos hablando de un autor que se llama Howard Gardner, donde menciona que existen distintas inteligencias y no solo una. Y bueno, a partir de eso llega Daniel Goleman, donde precisamente él comienza a decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que ahora voy a crear la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, les comentaba la semana pasada, simplemente es esa parte donde vienen la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Entonces, precisamente de eso se trata la inteligencia emocional, de la inteligencia interna y externa, ¿vale? Ok. Bueno, también les comentaba, ¿sí me escuchan ahí? Sí, profa. Sí. Gracias. Bueno, lo que vamos a estar revisando el día de hoy, les decía, es lo de la inteligencia emocional y vamos a ver cuál es el objetivo. Bueno, el objetivo es que podamos identificar a la inteligencia emocional y también los elementos que la conforman. Ahorita, bueno, el día de hoy no vamos a entrar en detalles de qué es la inteligencia intrapersonal y qué es la inteligencia interpersonal, los elementos, competencias y demás. No vamos a entrar en esos detalles porque si ustedes revisan el calendario de actividades, eso se maneja en las semanas siguientes. Entonces ahorita solo nos vamos a enfocar a inteligencia emocional y tenemos como producto a realizar lo que es una infografía. La infografía la vamos a hacer en Canva o la vamos a hacer en otro que se llama, no sé cómo se pronuncia, pero es Vengesh, algo así. No sé cómo se pronuncia muy bien, pero es en ese o en Canva, en cualquiera de los dos. O bueno, también si quieren trabajar en Pictochart, también sería una de las opciones. Pero eso ya se los voy a mencionar bien en las especificaciones de la actividad. Ahora, ¿por qué surge la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional surge porque dentro del ámbito laboral comienzan a darse cuenta los psicólogos que pues existen ciertas características de la personalidad que no encaja al 100% con lo que es una función, una labor o la reacción ante una circunstancia. Entonces dicen, bueno, yo organización tengo al mejor programador, tengo al mejor en redes, tengo al mejor en las bases de datos, ¿no? Se me ocurre, pero me doy cuenta que cuando hay una situación, pues no responde de la manera adecuada o nunca colabora o nunca responde o no sé, este tipo de cosas que a veces llegamos a no hacer, ¿no? Y entonces, por eso es que dicen las empresas que es tan importante tener conocimientos del área en el que nos encontramos como tener desarrollada nuestra inteligencia emocional. De hecho, la mayor parte de las empresas lo que hacen son en el área de recursos humanos, trabajar con una prueba estandarizada de qué tan inteligentes emocionalmente somos, ¿no? Entonces,
prácticamente le estuvieron dando mucho auge desde ese entonces y ahorita le vuelven a dar auge a esta inteligencia emocional, donde prefieren personas que, independientemente de que sean altamente capacitadas, prefieren a las personas que realmente estén cubriendo esa necesidad emocional, que no solamente sea una cuestión intelectual. Y bueno, aquí nos dice que una vez que una persona llegue a entrar a una organización para que pueda dar lo mejor de sí, hacer el trabajo lo mejor que pueda, no solamente se requiere del entusiasmo, ¿no? Ni de los conocimientos. Nos dice aquí que tenemos tres aspectos fundamentales. El primero es que tenga sus elementos para poder trabajar y que sepa qué es lo que va a hacer. El segundo es que sepa cómo es que lo va a hacer, es decir, la parte práctica. Y en el tercero es que tenga un significado o un valor significativo el que está construyendo y en el que se reconozca como parte de esa organización o de esa empresa. Entonces, un trabajador o una persona productiva se considera no aquella que tiene un conocimiento muy amplio en un área en específico, sino se considera aquella persona que realmente sabe cómo manejar los conflictos y cómo poder salir de alguna situación compleja. Y bueno, el manejo de las emociones en este caso pues se relaciona directamente con esta inteligencia emocional donde si vemos la imagen viene un corazón y un cerebro. ¿Por qué ponemos corazón? Bueno, porque normalmente creemos que las emociones se almacenan en el corazón, ¿no? Pero digo, es una creencia, entonces por eso es que se vincula de esa manera. Sin embargo, sabemos que la parte emocional está directamente en nuestro cerebro, no es como que esté en otro órgano de nuestro cuerpo. Pero aquí lo importante es que nosotros seamos capaces de poder reconocer cuáles son nuestros sentimientos y cuáles son los sentimientos de las demás personas. Lo que decíamos, el ser empático con la otra persona, el que la otra persona sepa que es importante y que necesita una atención, ¿no? Siempre he mencionado, creo que a veces nos perdemos de la función que tenemos, la función que ustedes tienen como estudiantes, la función que tengo yo como docente y de que estamos en un servicio. Entonces, creo que muchas veces, y creo que también les ha pasado a ustedes, que no han tenido un servicio muy adecuado de las demás personas. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que nuestra inteligencia emocional está perdida. La inteligencia emocional va también con la atención que le damos a las demás personas, que si alguien nos escribe y tiene una situación, pues tenemos que apoyarle, tenemos que solucionarle, porque es un servicio por el cual a mí me están pagando y por el cual yo decidí pues firmar mi contrato, ¿no? Independientemente de eso lo tenemos que hacer siempre con gusto. Entonces, son de los aspectos que a veces llegamos a olvidar, llegamos a omitir y dentro de esta situación creo que la inteligencia emocional, si nosotros no la comenzamos a desarrollar, no comenzamos a ser colaborativos, no comenzamos a ser atentos, no comenzamos a ser personas responsables porque también involucra un poco los valores, entonces aquí nos vamos a perder en esta situación. Y bueno, son 5 componentes específicamente los que se manejan dentro de la inteligencia emocional, lo que es el autoconocimiento, la autorregulación, automotivación, empatía y la habilidad social. Esos son los 5 componentes principales de la inteligencia emocional. Y entonces lo que vamos a estar platicando la siguiente semana va a ser 3 de ellos y la otra semana los otros 2. ¿Por qué se ven por separado? Porque les decía que la inteligencia emocional se divide en 2. En la inteligencia intrapersonal, que entraría autoconocimiento, autorregulación y automotivación, y la interpersonal, que sería empatía y habilidad social. Entonces, de hecho, en el programa anterior que se manejaba antes de que fuera, bueno, antes de que hicieran el cambio del mapa curricular, esta era una unidad en específico, o sea, la inteligencia emocional se manejaba dentro de una unidad en específico para poder desarrollar estos 5 componentes de manera práctica. Ahorita pues ya los comenzamos a conjugar con el manejo de conflictos para que lo veamos más prácticos y dónde o en qué parte
tenemos esa deficiencia que debemos de mejorar o de potencializar. Por eso es importante lo que les decía, lo del test, que nosotros podamos identificar. Se escuchan 44 preguntas, muchas, pero en realidad han de ser como unos 20 minutos por mucho contestando, porque son preguntas muy, muy cortitas y muy breves. Entonces, yo creo que unos 20 minutos es suficiente para que ustedes puedan tomar y contestar el test. Mi sugerencia es que lo hagan de manera muy honesta para que así tengan los resultados acercados a la realidad. Digo, no se trata de ser el ideal, ¿no? Porque pues siempre, bueno, en lo personal luego cuando respondo a algunas preguntas que me llegan a hacer, digo, bueno, yo haría esto, pero lo ideal es lo otro, entonces tengo que irme por lo ideal porque pues eso es lo correcto. Pero no, si realmente yo quiero saber cuál es mi nivel, cómo estoy y en qué puedo mejorar, entonces tengo que estar acercado a la realidad que estoy viviendo. Y bueno, perdón, comenzamos con la inteligencia emocional ya bien de lleno. Les decía que la inteligencia emocional fue desarrollada por Daniel Goleman, donde él menciona, y de hecho tiene muchísima información, o sea, no sé muy bien por qué le dieron tanto auge a la inteligencia emocional, o sea, se los juro, si ustedes ponen así tal cual en Google inteligencia emocional, les aparece una cuestión inmensa. Y Daniel Goleman no tiene cientos o millones de libros, no es así, pero le comienzan a dar demasiado auge las empresas. Entonces quiere decir que era una necesidad que existía, porque decían, tenemos al mejor, lo que les comentaba, ¿no? Tenemos al mejor programador, pero nunca trabaja en equipo. Pero cuando le pedimos opinión, nunca nos las puede dar. Pero cuando le decimos que llegue temprano, no llega temprano. Pero cuando, entonces había mucha carencia en ese aspecto y por eso es que surge esta inteligencia emocional, ¿no? Como una parte importante del ámbito, sobre todo organizacional. Esto es muy importante. La inteligencia emocional no nace en la escuela, no nace como una necesidad escolar, nace como una necesidad empresarial, donde todas las organizaciones comienzan a ver deficiencias en sus empleados, en sus colaboradores, donde no estaban llevando a cabo esas competencias necesarias y que se requerían para el crecimiento de la misma. Entonces de aquí lo ven como una parte estratégica y entonces comienzan a decir, bueno, ¿qué necesidad tenemos? Tenemos esta necesidad, ¿no? Tenemos personas que son muy capaces, que son muy inteligentes, que sacan adelante todo el trabajo, pero son personas que nunca colaboran, que nunca cumplen con las reglas, que si tú les dices algo te gritan, que tienen una reacción inadecuada y entonces es cuando comienzan a decir, vamos a verlo como una estrategia y de aquí en adelante quienes tengan esas características, esas habilidades, son los que van a ser contratados, aun cuando no tengan los conocimientos. ¿Por qué? Porque para una empresa es mucho más fácil enseñarle a alguien cómo hacer un trabajo de manera intelectual, a decirle cómo poder ser empático, ¿no? O cómo poder trabajar en equipo. Entonces, por eso es que las empresas se comenzaron a inclinar ya no por las personas capaces en cuestión de conocimientos, sino por las personas que podían moldear para poder trabajar y ya nada más les enseñaban cómo era la onda del trabajo y con eso era suficiente. Entonces, de hecho, las carreras técnicas comenzaron a tener mucho, mucho auge porque pues normalmente las personas que tienen una carrera técnica por lo regular pues no son tan, bueno, obviamente se están ahorrando 4 años de la ingeniería, pues estamos hablando que son 4 años menores, ¿no? Si van saliendo de un bachillerato. Entonces comienzan a tener más auge estas personas, más trabajo, pero también está la otra parte, que eran personas que les pagaban mucho menos, ¿no? Porque pues la mano de obra de un ingeniero nunca va a ser del mismo costo que la mano de obra de un técnico a nivel bachillerato, entonces también comienza desde ese lado, ¿no? Y bueno, vamos a ver en esto, les decía, de Daniel Goleman, donde pues él comienza a pues hacer ciertas clasificaciones donde dice, bueno, mira, esta es la inteligencia emocional, estas son las competencias y aparte de las competencias va a haber subcategorías o subcompetencias, ¿no? Y entonces comienza a hacer todo este show. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a estar trabajando en esta
en esta sesión. Bien, tenemos aquí dos autores, que es Salovey y Meyer, donde ellos mencionan tal cual y proponen el modelo de la inteligencia emocional como ser consciente de uno mismo, que sería como esa parte intrapersonal, es decir, de nosotros, y también mencionan a las inteligencias personales que trabajaba Howard Gardner, ¿no? Entonces, dentro de este aspecto, si nos damos cuenta, no tiene tantos años, porque pareciera que podríamos decir, no, pues tiene muchos, no. De hecho, Daniel Goleman comienza a hacer todo esto en el 2007. Entonces no tiene tanto tiempo esta situación. Bueno, obviamente estamos en el 2020, estamos hablando de 13 años, pero 13 años es muy poco si nos damos cuenta, porque la mayor parte de lo que hemos estado hablando pues tiene muchísimo más. Pero no, la inteligencia emocional no es de esa forma. Y bueno, aquí se manejan las 5 competencias principales, que es el conocimiento de las propias emociones, la capacidad de controlar las emociones, y bueno, tenemos otras 3 y vamos a ver cuál es la primera. En el conocimiento de las propias emociones habla acerca de uno mismo. Para que yo pueda ser empático, para que yo pueda comprender a los demás, primero me tengo que comprender a mí como tal, como persona. Entonces tengo que saber cuáles son mis fortalezas, tengo que saber cuáles son mis debilidades, tengo que saber en qué soy bueno, en qué no soy tan bueno y cómo poder mejorar. Y para eso también está muy relacionada la autoestima, que fue también un punto medular donde veían que muchos de los trabajadores pues comenzaban a tener ciertas crisis emocionales y bajaba su rendimiento, ¿no? Entonces, ejemplo, terminaban con la novia y ya tiraban todo por la borda. O se les moría un familiar y también tiraban todo por la borda, ¿no? Entonces comienzan a ver, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se comienza a deprimir mi empleado? Entonces dicen, bueno, aquí es precisamente porque no tiene un control de las emociones de sí mismo. Y entonces es a veces cuando dejamos como de comprender estos aspectos fundamentales, donde lo primero somos nosotros y después las demás, ¿no? Las emociones dirigen nuestra vida, eso es un hecho. Todo el tiempo estamos sintiendo una emoción, la tenemos ahorita, después tenemos otra, después tenemos otra, y eso no significa ni que seamos bipolares ni que seamos radicales, simplemente tenemos una personalidad y tenemos momentos en los que podemos encontrarnos felices, otros tristes, otros enojados. Entonces simplemente es así, ¿no? En el segundo, que es la capacidad de controlar nuestras emociones, es cuando ya identifiqué qué emociones tengo y cuáles son las que predominan en mi día a día. A lo mejor yo puedo decir, bueno, tengo todas las emociones, ¿no? De acuerdo a Robert Plutchik, ¿se acuerdan que venía esta flor de las emociones? Bueno, este diagrama como en forma de flor, él menciona sus 8 emociones básicas y de ahí, bueno, otras emociones, ¿no? Que se van derivando. Vamos a decirlo así, todos tenemos esas 8 emociones básicas y tenemos muchas más, todos, todos, todos. Pero aquí lo importante es que yo identifique no cuántas emociones tengo, sino cuáles son las emociones que predominan en un día. Entonces, en un día, ¿qué me siento? ¿Más feliz, más triste, más enojado, más angustiado? ¿Cómo me siento más en un día? O sea, ¿qué emoción es más constante en mi vida? A eso se refiere la primera parte. Y ya en la segunda es, ya que las pude identificar, ahora vamos a ver cómo trabajar con esas emociones. No es reprimirlas, o sea, no es de que enojarse sea malo, porque a veces decíamos, no, es que no te enojes y se volvió un conflicto, ¿no? El enojo no es malo, el enojo es una emoción normal ante una situación. Sin embargo, la forma en cómo reaccionamos es lo que pues debemos de controlar. ¿Sí? No sé, cuando hablamos del control de emociones no hablamos de manera literal de poder controlar esa emoción, sino de controlar la reacción que se genera de esa emoción, ¿no? Hay un dicho que, bueno, no recuerdo bien cómo va, pero menciona algo de que no tomes decisiones cuando estás triste, no, cuando estás enojado y cuando estás feliz. Algo así menciona, que no tomes decisiones cuando estás enojado y cuando estás feliz. Precisamente es porque estamos digamos, una pila, ¿no? Imaginen una pila de un control. Estamos de un polo triste y del otro, perdón, enojados, y del otro polo estamos felices. Es completamente lo contrario. Entonces, como no hay un punto medio, podemos dejar de tener una visión, podemos dejar de ver cosas que están pasando.
Por eso es que luego dicen, ay, es que esa persona te trae mal, no te das cuenta cómo es contigo, cómo te trata. No, porque obviamente nos sentimos felices con esa persona. Y entonces esa felicidad que es como la polaridad, no alcanzamos a ver la realidad que se está viviendo y que hay otras personas. No quiere decir que por eso lo que diga la gente es cierto, ¿no? También hay variantes, pero normalmente es así, por eso es que nunca debemos de tomar una decisión ni cuando estamos en un extremo ni cuando estemos en el otro, sino cuando estemos tranquilos, serenos y estemos controlando nuestra ansiedad. En ese momento es donde podemos tomar una decisión racional, es decir, pensando en las consecuencias de nuestros actos y en todo lo que pueda acarrear esa decisión, ¿sí? Vamos a imaginar otro ejemplo en la escuela. Tal vez no me está yendo tan bien en las materias. Y entonces un maestro me dice, ¿sabes qué? Tú no sirves para esto, ¿no? Tú no sirves para ser ingeniero en sistemas. Y entonces yo me enojo tanto que digo, pues tienes razón, ya, a la fregada se va todo. Y entonces digo, ¿sabe qué? Tutora, ¿sabe qué coordinadora? Me voy a dar de baja. No, pero es que mira, no, ya me voy, ya, yo no sirvo para esto. Y me hizo enojar mucho el maestro y ya me voy. Bueno, si yo tomo una decisión cuando estoy completamente enojado, obviamente no estoy pensando en las consecuencias. Y también estoy dejando o sí, estoy permitiendo que todas mis decisiones recaigan en una persona que no tiene nada que ver conmigo. Entonces son de los aspectos que a veces ya no llegamos a ver cuando estamos digamos, cuando estamos en el tope de esa emoción, ¿no? ¿Qué pasa cuando está una persona que está extremadamente triste, cuando está en el tope de la tristeza? Pues a veces llega a cerrarse su mundo, ¿no? Deja de ver las soluciones, deja de ver esas alternativas y posiblemente, no sé, llega al suicidio, ¿no? Entonces son de esos aspectos en los que a veces no tenemos esa capacidad para poder saber cómo reaccionar ante una situación. Yo siempre he dicho, bueno, hoy estoy aquí, estamos en este momento, ustedes están en su casita o donde están ahí hoy. Pero ¿qué pasaría si mañana ya no existiera nada de lo que están viviendo ahorita? Es decir, ya no hubiera esa casa, ya no hubiera esas personas. ¿Qué pasaría? ¿Seguirían estando bien? ¿O cómo sería la reacción? Porque eso es lo que a veces sucede, ¿no? Que cuando todo es perfecto, digámoslo de alguna manera, pues es muy sencillo tomar una decisión y controlar nuestras emociones. Pero cuando la vida no te muestra cosas tan perfectas, entonces es cuando se llega a complicar esta situación. Y bueno, la siguiente es la capacidad de motivarse a uno mismo. ¿Qué pasa si un día tengo un fracaso? El fracaso es parte de la vida, es parte del crecimiento y creo que lo hemos estado viviendo en muchos de los casos. En el ámbito estudiantil, en el ámbito personal, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Lo hemos estado viviendo. La vida emocional, la verdad es de que de hecho, el estudio del ser humano es así un estudio muy, muy complejo. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una situación donde no alcance una meta? Yo siempre he dicho, tienes dos opciones, o te pones a llorar o sigues adelante. O sea, no hay más opciones, ¿sí? Ahora, vas a seguir adelante, pero es con el compromiso. El compromiso no es con tus papás. Por ejemplo, yo como luego a veces creo que como estudiantes sí se nos llega a pasar esa parte, ¿no? El decir, ay, es que estoy estudiando porque mi papá o mi mamá me están muele y muele. Bueno, al final no te has percatado de que el único beneficiado de que estudies o no estudies eres tú mismo porque es tu futuro, tus papás como sea, yo siempre he dicho, mis papás como sea ya tienen si tienen carrera, pues qué padre, si no tienen, pues ni modo, tienen su trabajo, tienen su casa. Yo soy la que no tengo nada, ¿no? Entonces creo que eso es lo que a veces no llegamos a ser muy conscientes de ello y creemos que hacemos las cosas porque los demás nos los piden, cuando no debiese ser así. Entonces yo solito me tengo que dar esos ánimos que requiero para seguir adelante. Si yo creo que las demás personas me van a venir a decir, ay, ¿sabes qué? Alonso, échale ganas, vas a estar bien, dale con todo. A lo mejor sí tenemos pues alguien que nos vaya alentando, ¿no? Posiblemente, pero si no existiera, de cualquier manera, la única persona que pueda hacer que salgamos y que sigamos hacia adelante somos nosotros mismos. Y si yo no tengo esa motivación
si yo no me motivo cuando hago las cosas no tan bien o cuando no están resultando como las quería y digo, vamos a echarle más ganas y vamos a hacer esto y vamos a entregar y nos vamos a levantar temprano y ahora nos vamos a organizar, entonces no vamos a poder salir adelante. Y obviamente eso ve una empresa. Una empresa dice, ok, este es el mejor ingeniero del mundo, ¿no? Pero cualquier cosa se desmotiva, se le da ansiedad, se estresa. Entonces, ¿para qué me sirve tener al mejor si no puede ser productivo? Entonces, a eso se refiere. Y les digo, de verdad, ustedes chequen inteligencia emocional en el Internet y todo está relacionado con el ámbito laboral. Todo, porque fue una iniciativa o una necesidad del ámbito laboral. Entonces, eso que nos da a nosotros un foco rojo de que tenemos que trabajar en ese punto, porque es un punto generalizado dentro de las empresas que no estamos siendo productivos por nuestro ámbito personal. El cuarto punto es el reconocimiento de las emociones ajenas, que estamos hablando un poquito de la empatía. La empatía no es simpatía, es decir, simpatía es como, le caigo bien a todos, soy agradable, eso es simpatía. Y la empatía, eso es ponerse en el lugar de las otras personas, que precisamente habla específicamente donde nosotros podemos entender a la otra persona, que tiene también necesidades, que también tiene enojos, que también tiene situaciones, que también tiene tristezas, ¿sí? Porque a veces cuando llegamos a un puesto o cuando llegamos a un lugar en el que pues nos toca a lo mejor tener un equipo de trabajo, a veces la otra persona, no sé, tiene una situación familiar, no es tan controlado emocionalmente, y nosotros simplemente decimos, pues ese es tu problema, tú a mí me entregas y se acabó, cuando no debe de ser así, se nos olvida que todos tenemos necesidades, ¿no? Luego cuando, por ejemplo, a mí se me acercan y me dicen, maestra, fíjese que tengo esta situación, ¿le puedo entregar mañana? Sí, entrega. O sea, ¿por qué? Porque yo también sé que puedo pasar una situación, a mí también se me va el tiempo, a mí también, por más que trato de ser organizada, pues sé que a lo mejor esa es mi debilidad o esa es la parte que tengo que potencializar. O yo sé que es también quedarse sin internet, quedarse sin luz, o no sé, ese tipo de cosas, ¿no? O cuando estábamos en la escuela, que decían, maestra, ¿podemos ayunar? Sí. ¿Por qué sí? Pues porque pues yo también tengo hambre, o sea, yo también soy un ser humano. Al final creo que a veces se nos olvida esa parte, se nos olvida que todos tenemos necesidades y que aquí no importa si eres estudiante, si eres docente, si eres el rector, si eres Billy Gates, el dueño de una empresa, aquí no importa, todos tenemos las mismas necesidades, las necesidades de ir a un sanitario, las necesidades básicas que nos hablaba Abraham Maslow, ¿no? Entonces, a veces, cuando nosotros no somos empáticos, creemos que el único que importa es uno. Yo soy el único que importo y los demás nunca van a tener una necesidad, nunca van a tener una situación. Pero no, la realidad es de que cuando una persona, y fíjense, y eso está así, bien clarito, si yo soy una persona poco empática, normalmente lo que hago es que los demás también lo sean conmigo. Digamos que esto es como un juego de que si yo no soy, tú no eres, ¿no? Entonces, creo que aquí es cuando resulta esa parte, y lo he visto bastante con muchos compañeros maestros y estudiantes que tienen un problema. Él no les ayuda o ella no les ayuda, y ustedes ahora sí que cuando el maestro tiene el problema, yo he visto a los estudiantes cómo no apoyan. Entonces yo digo, ¿qué onda? No debiese ser así, sin embargo, al final, pues se te regresa lo que eres, ¿no? Si eres empático, si entiendes a las demás personas, pues claro que las demás personas también en algún momento te van a apoyar y van a decir, está bien, ándele, vamos a hacerlo igual porque usted también quiere eso, ¿no? O porque eso es importante para usted. Entonces, de eso habla mucho la empatía, de poder trabajar con esa capacidad y bueno, sobre todo lo que les decía, en un ámbito laboral. Y ya el último punto son el control de las relaciones, donde habla específicamente de las relaciones que tenemos con las demás personas, ¿no? Cómo nos desarrollamos, el trabajo en equipo, habla mucho de la sinergia. La sinergia es que podamos tener pues todo bien en armonía con nuestro equipo de colaboración. Si hoy me toca dirigirlo, adelante, doy lo mejor de mí, pero si hoy me toca poder participar solamente en un equipo liderado por otra persona, también está bien.
Entonces, precisamente a eso, a eso está relacionado este quinto punto, esta quinta competencia, al liderazgo que se pueda trabajar dentro de los equipos, porque normalmente las personas no trabajamos de manera individual, sino lo hacemos en equipo. Siempre requerimos de otras personas para poder hacer nuestra función y de eso habla esta quinta competencia. Y bueno, vamos a ver cómo mejorar mi inteligencia emocional. Tenemos 4 tipos de soluciones, por decirlo de alguna manera, o 4 aspectos que debemos de trabajar para poder mejorar nuestra inteligencia emocional. A nada más les estoy proponiendo 4. Pero antes de que se me olvide, porque eso es muy, muy importante, antes de que se me olvide, hoy vamos a participar, porque pues eso es importante. Recuerden que estamos trabajando con la nueva dinámica de participación. Les voy a poner una pregunta aquí en el chat para que la puedan responder. Permítanme un segundo. Listo. La pregunta dice, ¿cómo puedo mejorar mi inteligencia emocional como estudiante y colaborador de una empresa? Argumenta tu respuesta. Entonces vayan pensando en su respuesta para que la puedan escribir. No pueden poner nada más, pues poniéndome en el lugar de los demás. No, aquí nos está dando 2 pautas. La pregunta se divide en 2. En cómo puedo mejorar como estudiante y en cómo puedo mejorar como colaborador de una empresa. ¿Qué es colaborador de una empresa? Como empleado, como jefe o como algo de una empresa, porque recuerden que la inteligencia emocional está directamente relacionada con el ámbito empresarial, ¿vale? Entonces, cada uno de ustedes ya se conoce, sabe qué tan trabajador en equipo es, sabe qué tan empático es, sabe qué tan, no sé, todas esas características, ¿no? Sabe cómo reacciona ante una situación. Entonces, creo que todos sabemos eso. Ahora nada más, ¿cómo podemos mejorar esa inteligencia emocional para que sea a nuestro favor? Obviamente. Entonces, ya que tengan la respuesta, aquí la escriben, por favor. Obviamente verifican que tenga su nombre completo y eso es lo que le van a tomar la foto, ¿vale? Para subirla a Classroom. No se les vaya a olvidar, por favor. Y bueno, decíamos que dentro de la inteligencia emocional, bueno, tenemos 4 puntos importantes que podemos utilizar para poder mejorarla, que es precisamente lo que ahorita vamos a estar platicando, solamente que yo les voy a dar pautas muy generales y ustedes tienen que hacerlas específicas porque va a hablar de cada uno de ustedes. Ahora, lo primero es siempre pensar en una reacción. ¿Cómo reacciono ante una situación determinada, no? Estoy en una discusión y ¿qué hago? O sea, ¿qué hago cuando me enojo? ¿Grito? ¿Pego? ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando me enojo, no? Me quedo callado, porque hay quienes se quedan callados también. ¿Qué tan positivo es hacer eso, no? ¿Qué tan positivo o qué tanto me ha funcionado el no discutir con la otra persona cuando esa persona está muy molesta? ¿O qué tanto me ha funcionado ponerme al tú por tú? ¿O qué tanto me ha funcionado golpear a la otra persona, no? Entonces, aquí es siempre el primer punto importante para mejorar nuestra inteligencia emocional es saber la forma en cómo estamos reaccionando ante una situación y pensar si realmente nos conviene, ¿no? Porque luego me ha pasado que me dicen, maestra, es que ese maestro o es que esa maestra es así y así y así, y es que es injusto. Y yo digo, no te le pongas al tú por tú. No porque sea malo, sino porque uno es autoridad. Y desde chiquitos acuérdense que nos han dicho, no, tienes que respetar a tus mayores, acuérdense. Y dos precisamente porque esa persona no va a dejar de tener la función que tiene. Y obviamente hay una ventaja sobre el otro. Entonces hay que ser emocionalmente inteligentes y decir,
Ok, ¿qué voy a ganar si le digo de cosas? ¿Y qué voy a perder si no se las digo? ¿No? Entonces tenemos que poner como en esa balanza. ¿Qué reacción voy a tener y qué voy a obtener si yo reacciono de esa manera? Entonces, precisamente de eso habla el primer punto, que es pensar en nuestras reacciones, ¿sí? No hay que dejarnos llevar por el enojo, jamás. Si un día, y de verdad ese es un consejo, si un día están extremadamente enojados y a lo mejor nunca han estado tan molestos en su vida, lo mejor es que se alejen de ese lugar en el que se encuentran, por lo menos para que se les baje el coraje, porque de verdad el enojo hace muchas cosas que pensábamos que no podíamos hacer. No sé si han escuchado eso de que no, ese que está bien tranquilito, ahorita me imagino mucho a Demetrio, ¿no? Que es un muchacho muy tranquilo, que casi no habla. De hecho, no, quienes tienen la oportunidad de conocerlo de manera presencial, Demetrio es de los que casi no habla. Pero no sé si les ha tocado decir, ver así, que una persona que pues nunca habla, que es bien tranquilita, de pronto mató a no sé quién, ¿no? Sale así en las noticias, mató a fulanita, entonces, ¿cómo? ¿Cómo fue posible? O golpeó a X persona, entonces, ¿cómo? Pues precisamente porque no supieron cómo reaccionar o pensar en esa reacción antes de hacerlo. Y el hecho, aquí no se trata de que, pues yo que siempre estoy diciendo, no, vamos en contra de ese maestro, vamos en contra de esa persona, yo te apoyo, no significa que esa persona sea más o sea menos, ¿eh? Simplemente es una personalidad. Mi personalidad es introvertida, adelante. Mi personalidad es extrovertida, también está perfecto. Pero la forma en cómo reacciono es una cuestión muy distinta a la personalidad que tengo. Hay personas que siempre están así, ¿no? Muy alebrestadas, pero ante una situación son más mesuradas y dicen, no, 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 vamos a pensar bien. No podemos ir y pegarle a esa persona, ¿no? Tranquilos, no pasa nada, vamos a calmarnos, vamos a respirar, vamos a checarlo mañana. ¿Sí? Entonces también de eso habla el pensar en las reacciones que a veces podamos tener. Entonces mi consejo es que si un día se encuentran extremadamente molestos y cada uno sabe cuál es el tope de nuestro enojo, de nuestra molestia, que en ese momento simplemente si están con una persona muy enojados, díganle, ¿sabes qué? Te veo mañana. Y así se van y hasta el otro día, si ya sienten que pueden platicar, adelante, y si no, si se tienen que tomar un día más, otro día más, ¿no? Y si están en el trabajo, en un ámbito laboral y también sucede lo mismo, que llegó su jefe y les gritó y les dijo que eran esto y esto y esto y esto y esto, que normalmente es la reacción pues de algo que les está pasando de manera personal. O sea, una persona, siempre he dicho, una persona que es grosera, pues no es grosera porque ella sea grosera o él sea grosero, sino porque normalmente han sido groseros con ellos y no han sabido cómo tratar a las personas, ¿no? Entonces, de eso se trata precisamente lo que es el pensar en las reacciones. El segundo punto es ver las situaciones como un desafío. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver, por ejemplo, algo que podría ser catastrófico como una oportunidad. Ejemplo, la pandemia. Este es un ejemplo claro para poner en práctica nuestra inteligencia emocional, ¿no? ¿Cuántos dicen, no, es que yo ya no aguanto el encierro, y es que yo ya me voy a salir, y es que no sé qué, y comienzan a hacer el drama? O bien, ¿cuántas personas ignoran la pandemia y se salen y andan como si nada en la calle? Y cuando se llegan a enfermar, pues los únicos que sufren es su familia, aparte del miedo que les da, pues contagiarse. Porque digo, serán muy sus hijos, serán muy sus papás, serán muy sus hermanos, pero pues no creo que valga la pena morir por otra persona, digo, independientemente de quién sea, ¿no? Entonces, a eso se refiere ver las situaciones como un desafío. Ay, creo que ya nos vamos a salir. Vamos a dejarle aquí tantito, chicos, y regresamos, ¿no? Tomen captura los que ya participaron, que nada más es Víctor, Ana Bella y Ángel Alonso. Y regresamos con el mismo link, porfa. Y Sebastián y Naranjo, tomen su captura y regresamos, nada más a terminar los otros dos puntos, porfa. Sí, profa. Ok.
Perfecto. Bueno, estábamos platicando ya en lo que es este punto número 2 de cómo podemos mejorar precisamente nuestra inteligencia emocional. Y bueno, la pregunta que no sé si ya entró Alfredo, ya, es ¿cómo puedo mejorar mi inteligencia emocional como estudiante y como colaborador de una empresa? Y hay que argumentarlo, ¿vale? Listo. Ahora, bueno, estábamos diciendo que existen distintas formas en cómo nosotros podemos mejorar precisamente lo que es nuestra inteligencia emocional. Entonces, la primera es saber cómo estamos reaccionando ante una situación, dada la que sea. Normalmente hablamos del enojo, pero a veces, pues también la tristeza es una emoción, pues importante, ¿no? Que nos llega pues, a traer ciertos conflictos el hecho de que falte una persona. De igual manera, decíamos ver las situaciones como un desafío, ¿no? Esta es una oportunidad para que nosotros podamos, en este caso, pues aprender o tener algunos beneficios. Les decía, en lo personal, ¿qué beneficio he tenido con la pandemia? Pues que no me tengo que levantar a lo mejor tan temprano. Normalmente en la universidad entraba a las 7, pues ahorita no. La verdad no he dado ni una sola clase a las 7 de la mañana. También otro punto importante creo que ha sido el que pueda comer con mi familia, ¿no? Porque pues posiblemente eso no lo hacía, no me daba tiempo. Entonces creo que esto lo tenemos que ver. He estado en un curso, he dado una capacitación. Entonces son de los aspectos como más padres que podemos ir teniendo. Que sí, fíjense que lo que sí es de que ahora dedico mucho más tiempo al trabajo que antes. Entonces también esa es otra situación, ¿no? El tercer punto para poder mejorar nuestra inteligencia emocional se habla precisamente del poder modificar nuestras emociones. Y bueno, modificar nuestras emociones no es específicamente que podamos decir, pues ya no van a existir esas emociones. No, simplemente moderarlas, adaptarlas. Si nosotros recordamos la florecita que plantea este Robert Plutchik, las emociones básicas, es decir, que no estén ni en el tono más fuerte ni en el tono más clarito, sino que estén como mediadas, moderadas, equilibradas, y a eso se refiere precisamente lo que es este punto, que nosotros cuando veamos que nuestra emoción está comenzando a subir de intensidad, pues que sepamos cómo regresarla a ese equilibrio, ¿no? A esa homeostasis. Y también cuando esa emoción está bajando, porque también el hecho de que bajen o suban la intensidad de la emoción que nosotros tenemos, tiene una repercusión, tiene una consecuencia. No es lo mismo estar triste a estar depresivo, o sea, para nada es lo mismo. Entonces, la tristeza es una parte normal, por decirlo de alguna manera, una emoción normal que sentimos los seres humanos, pero ya estar depresivos, pues ya estamos hablando de un conflicto emocional muy fuerte. Entonces, precisamente de eso habla lo que es modificar las emociones. Y ya el último punto, la última recomendación es ponerse en el lugar de la otra persona. Nuevamente hablamos de la empatía, que nosotros podamos ser capaces de poder entender que las demás personas tienen necesidades, de que las demás personas también son un ser humano, porque les decía que a veces sí creo que se nos llega a pasar, ¿no? En lo personal trato de que nunca se me olvide que la otra persona es un ser humano, y por eso es de que normalmente siempre trato de estar dando una buena atención, digo, porque esto es un servicio, en lo personal mi función es dar un servicio de calidad y calidez para el usuario, que en este caso el usuario pues es el estudiante. Entonces a veces se nos olvida mucho esta parte y creemos que los únicos que tenemos necesidades, problemas y conflictos somos nosotros. También la otra persona los tiene, no importa en lo que sea, ¿no? En el nivel donde se encuentre o la función que esté desempeñando. Es un ser humano y hay que ser empáticos, hay que entender, hay que gestionar, hay que apoyar a la otra persona para que pueda salir adelante. Y bueno, aquí esto es un entrenamiento, o sea, las emociones y el trabajo emocional es un entrenamiento constante que nosotros tenemos que hacer.
No es como que, pues ya con los 4 tips que me dio la maestra, ya con eso voy a ser emocionalmente inteligente, para nada. De verdad, el hecho de que una persona inclusive tenga conocimiento amplio en la inteligencia emocional, en saber quién fue el que lo inventó, ejemplo, su servidora, ¿no? Conozco a Daniel, no conozco a Daniel Goleman, sino conozco las teorías, todo lo que ha platicado Daniel Goleman, he leído sus libros, sé desde qué año empieza, pero eso no me hace inteligentemente en cuestión de mis emociones. O sea, para nada el saber mucho de este tema me hace una persona con una inteligencia emocional. No, porque también hay cosas que debo de practicar, debo de potencializar, es decir, debo de mejorar. Y precisamente esa es la única manera en cómo nosotros podemos ir trabajando con nuestras emociones. Ahora, el hecho de que hoy tenga una reacción ante una situación de una manera no quiere decir que en 10 años siga teniendo la misma. Recuerden que somos seres humanos y las cosas cambian. Hoy podemos ver a alguien que es muy tranquilo o que es muy alebrestado y cuando ya está en el ámbito laboral ya es una persona completamente distinta y en el ámbito personal es otra y en el ámbito familiar es otra y eso no es malo. No es malo, simplemente que conforme avanza el tiempo vamos madurando. Y la madurez, en teoría, nos da sabiduría. Digo en teoría porque hay muchas personas adultas que no son tan sabias, ¿no? O son sabias muy a su manera. Entonces, esos fracasos, esos tropiezos son los que nos van enseñando cómo ser en la vida. Precisamente esto es un entrenamiento. La inteligencia emocional es un entrenamiento constante que no solamente se queda en una materia, se queda en una clase o se queda con todos los conocimientos, ¿no? Esto es práctico, no hay más. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta semana? Bueno, esta semana ya tenemos ahorita los elementos para poder subir nuestra fotografía. Recuerden que la foto el día de hoy precisamente es poder responder a esta pregunta y contestarla en el chat. Y van a decir, maestra, y si alguno de mis compañeros no entró a la clase por la razón que sea, la pueden contestar cuando el video ya esté en YouTube. Pero bueno, sería la misma pregunta, obviamente, ¿no? Eso es antes de las 11. Importante, súbanla, chicos. Yo sé que sí, luego veo que están aquí en la clase, pero no suben la foto. Yo digo, ¿qué onda? O sea, sí veo que participan y hacen todo, pero no suben la foto. O sea, recuerden que es un todo, no nada más es con estar, ya es suficiente. Tienen que subir su evidencia. Si por alguna razón pasan las 11 y ya tienen su cero, porque así soy yo normalmente, cuando pasa el tiempo, pues ya ahí corto. Pero vamos a imaginar que ya tienen su cero en ese momento, justo en ese momento, ya pueden subir su actividad, aun cuando tengan el cero. Obviamente no se esperen hasta el final del parcial, porque eso fue algo que le sucedió a Ismael y que, repito, ahorita ya no va a ser así. O sea, eso sí es importante. Si lo suben, no hay ningún problema, ¿vale? Pero sí, no pase tanto tiempo, o sea, no después de un mes quieran subirme todas las tareas. Entonces, si pasan y son las 4 de la tarde, súbanla de todas maneras. Y una infografía de todos los temas que hemos estado platicando. Prácticamente hemos estado hablando de qué es la inteligencia emocional, es decir, concepto de inteligencia emocional. Estamos hablando de de las 5 competencias y hablamos de los 4 aspectos para mejorar nuestra inteligencia emocional. Es todo lo que platicamos el día de hoy. Entonces, eso lo van a hacer en una infografía. Ya les di 3 opciones para poder hacerla. De todas maneras, se va a mencionar ahí en las instrucciones que ahorita voy a subir. Y el test de inteligencia emocional, ese ya está. Entonces, si tienen un tiempecito hoy o al rato, con mucho gusto, ya nada más me mandan el archivo donde prácticamente es su portada, su gráfica de resultados y una reflexión por cada rubro. Son 6 rubros, por cada rubro me van a dar su reflexión de cómo pueden mejorar. Eso es lo importante. Ahorita nosotros dijimos, ¿cómo puedo mejorar mi inteligencia emocional como estudiante y como ya en el ámbito laboral? Pero todavía desconocemos cómo estamos. El test nos va a ayudar mucho a saber cómo estamos y cómo podemos mejorar, ¿vale? Y bueno, son 3 actividades para el día esta semana, no se les olvide, por favor. Y tenemos la sesión que no es obligatoria, al rato de 6:30 a 7:30, los que gusten. Importante, no se les olviden los rubros de evaluación, por favor, ténganlos muy, muy presentes, ¿vale?
Y bueno, recuerden que cualquier situación estoy para servirles, lo que necesiten, con muchísimo gusto. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco enormemente que, pues sé que a veces, como ahorita, ¿no? Que nos pasó que se acabó la sesión, tuve que crear otra y bueno, son cosas que suceden. Hay que ser, y bueno, hay que practicar nuestra empatía y creo que lo estamos haciendo correctamente. Siempre debemos de pensar que la otra persona tiene sentimientos, tiene emociones, tiene necesidades y tiene situaciones y ya con eso nosotros vamos a estar del otro lado. Que tengan un excelente día, chicos, y ya nada más un comercial. Los que me faltan, por favor, de enviarme la captura de la evaluación docente, mándenmela porque ya no ha de tardar la Cordi en mandarme el listado y de verdad que ahí ponen fulanito de tal no lo ha hecho. Y ya saben que, pues, así como me mandan la información, yo se las mando a ustedes. Por eso les pido muchísimo que los que falten, tómense el tiempecito y háganlo. Por favor, si fueran tan amables, no les quita mucho tiempo poner puro 10 a todo. Ah, no se crean. No, pónganle la calificación que quieran a los maestros, la que ustedes consideren que es la correcta, pero sí, mándenme su captura con su nombre completo, los que faltan, por favor. Bueno, muchachos, dime. Adelante, Ana Bella. No, profa, Ah, déjame mi micrófono, discúlpame. bueno, ok. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y, bueno, un excelente día, porque todavía nos falta todo un día, y nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Ya no, en un ratito más subo la grabación y también subo la actividad de la infografía. Nos vemos, bye. Dios, profesora. Adiós, Adiós. adiós.